buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia y durante 3 años y medio hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír todos estos, los que estaban hablando en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad. Lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Dios ha suscitado a los profetas y los sostiene con su poder. Como toda vocación, la del profeta ha de ser asumida con fortaleza y alegría, recordando las palabras que están en la Sagrada Escritura. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al que trae buenas noticias, al que anuncia la paz, al que anuncia la liberación. Isaías 57:2. Bueno, pues este evangelio nos habla precisamente del cumplimiento de las Escrituras. La palabra de Dios tiene un cumplimiento, es decir, que lo que dice la palabra de Dios va a suceder. Sucede. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una noticia para nosotros. Es un mensaje para nosotros. Un mensaje que nos pone a nosotros en la alerta, que a nosotros nos pone en la disposición, que a nosotros nos pone en una apertura a saber qué es lo que Dios quiere mandarnos decir. Y aquí nos habla de muchas cosas muy interesantes, de lo que es un profeta, de una verdadera vocación, que todos nosotros somos profetas en el bautismo. He hablado sobre esto porque se nos olvida a nosotros quiénes somos y es necesario recordar las palabras cuando fuimos bautizados. Esta es mi hija, este es mi hijo amado en la cual tengo mis complacencias. Eso mismo que Juan el Bautista escucha cuando Jesús es bautizado en el Jordán, es lo mismo que nosotros escuchamos el día de nuestro bautismo. Jesús va a la sinagoga, dice, como es su costumbre. Su nombre es un hombre de oración, es un hombre de Dios, es un hombre que ha venido, es un mensajero de Dios. Trae un mensaje grande para la humanidad, para la comunidad. Y entonces, pero él va a la sinagoga, él va a la iglesia. La sinagoga es donde se congregaban los hermanos hebreos, donde se siguen congregando. ¿Y van a qué? A escuchar la palabra de Dios, la Torah, la palabra de Dios. Van a escucharla.
van a compartir, hacen alabanzas, hacen cantos, hacen salmodia. Así Jesús va todos los sábados a la sinagoga. Y tomó el volumen del profeta Isaías, dice, y entonces empieza a leerlo. Y las palabras que dice son maravillosas. Es un mensaje, es una revelación. Ahí sucede. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Porque ha sido ungido, es decir, escogido, llamado, seleccionado, para llevar a los pobres, ¿qué? Buenas noticias. Tú le das buenas noticias a los pobres. Para anunciar la liberación a los cautivos. Rezas todos los días por los que están en la cárcel. La curación de los ciegos. Oras para que todos los intercesores, las personas que tienen la gracia de sanar, los médicos, todas las personas, los enfermos sean sanados. Hablas de la libertad a la gente que está oprimida y proclamas el año de gracia. Lo que Jesús dice. Hoy, les dice, hoy, en este momento, ahorita, lo que les acabo de leer tiene cumplimiento. Y fue maravilloso esta parte de Jesús. Entonces, el mensaje para nosotros es que verdaderamente Jesús es el santo que teníamos que esperar para salvarnos, que verdaderamente Jesús es el profeta que necesitamos. Y no fue hace 2000 años, lo necesitamos hoy más que nunca. Porque el hombre se ha salido del hombre y necesita un reencuentro. Y el único que reencuentra al hombre con el hombre es Dios. Hay que encontrarse con Dios. ¿Y cómo es? A través de Jesús, a través de la palabra, a través de reconocer que nosotros somos ungidos y que hemos sido llamados a proclamar este año de gracia. Todos los años son de gracia. Todos los momentos son de gracia. ¿Por qué? Porque si tú te abres a la voluntad de Dios, entonces tú vas a recibir su gracia. La cosa de ser un profeta no es fácil, sobre todo cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios. Muy fácil ser profeta y llevar una vida cómoda. No, pues yo me la llevo muy tranquila, yo no me comprometo con nada. Tú empiézate a comprometer con la palabra de Dios. Empieza a vivir como la palabra de Dios quiere que vivamos y entonces te van a surgir los enemigos. Te van a obstaculizar, te van a despreciar, te van a levantar falsos testimonios. Todo mundo quiere cambiar porque no les gusta la forma de vivir. Pero lo que proponen la gente joven y la gente que está dentro de estas atmósferas de cambiar las cosas, no es poner a Dios en ese lugar. Vean todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que sucede en este país, todo lo que sucede en tu país. No, el hombre quiere seguir siendo el supremo y no es así. La única forma que vamos a cambiar y que va a cambiar todo es cuando el Mesías entre a tu vida, a tu corazón, a tus labios, a tu mente, a tus manos, y entonces vas a empezar a proclamar el reino de Dios a tiempo y destiempo. Y no es cuando tú quieras y a quien quieras. Aquí dice claramente la palabra de Dios que Jesús les dice a ellos que los profetas obviamente no son queridos. Todos lo sabemos. ¿Por qué no son queridos los profetas? Porque te confrontan. Y cuando alguien confronta a alguien, tiene la tendencia a ser rechazado. A mí no me digas qué tengo que hacer. Yo ya sé. Yo estoy cansado de eso. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Siempre las mismas lecturas. Desde que era chiquillo lo mismo. Pues sí, porque esta persona va al templo y no sabe que ir al templo es ir a visitar.
a su Padre, a tener una convivencia, a tener un momento de adoración. No lo sabe, no lo ha descubierto. Va a ver qué lo entretiene. Entonces tú y yo sabemos que debemos de pedirle a Dios que estos dones que nos dio a nosotros al recibir el bautismo los ejerzamos todos los días, ¿verdad? Y que no tengamos miedo de proclamar el reino de Dios a nuestros hijos, a nuestro esposo, nuestra esposa, a las gentes que con mucho respeto que están cerca de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Que este desprecio al final de la Escritura dice que lo piense bien, lo querían matar. Pues ay, nos puede espantar, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces tú y yo matamos a Cristo? Cuando le damos la espalda, cuando lo traicionamos, cuando nos acobardamos. Pidámosle al Señor que nos dé esta valentía para seguir siendo sus profetas, los profetas de estos tiempos, que tanto lo necesitamos, porque hay mucha gente con una careta de cordero y son unos rapaces. Pero tú y yo tenemos que ser diferentes, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros no podemos hacer eso. Y tenemos que no nada más denunciarlo, tenemos que hablarles del cambio. A cambio de esto que te doy, lo único que tú puedes recibir es a Jesús, porque es el único que te puede cambiar. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.